Mis hermanos, que el Señor les bendiga. En este octavo culto virtual queremos darle la bienvenida a cada uno de los que nos están viendo para compartir un nuevo espacio para alabar al Señor. Esto es Canal 316 y EPI Producciones. Mi nombre es Gaspar Ángel Echaime y soy un hermano de la congregación de la IEPI en Bahía Blanca, Argentina. Tengo el agrado de poder compartir y presidir en este culto nuestro octavo momento para alabar al Señor juntos, sin importar las distancias. En Chile, en General Roca, nuestro hermano allá de Costa Rica, acá en Argentina, y todos con un solo sentir, de alabar, bendecir y escuchar al Señor. Quiero también invitarles a que visiten una lista de reproducción nueva, una lista de reproducción reciente. Es una clase de escuela dominical. Es la lista de reproducción de escuela dominical en donde está la primera clase para los adolescentes, para los jóvenes, y tenemos en ese espacio la misma intención que en este culto: bendecir a los que lo vean, a los que escuchen, con una sola herramienta, la palabra de Dios. Con un solo sentir, hacer la voluntad de Dios. Así que, mis hermanos, los invitamos. Antes de terminar este primer bloque para dar comienzo a todas las cosas que queremos compartir en este culto, quiero que oremos juntos, mis hermanos, que estemos clamando al Señor, pidiéndole que nos dé tanto de su gracia como de su virtud, porque Él es el que da la virtud y solamente con su gracia podemos ser de provecho y de bendición. Por eso inclinemos nuestras cabezas donde quiera que estemos y roguemos al Señor juntos. Señor, te queremos implorar tu favor, tu gracia, tu misericordia. Este culto se está desarrollando, este culto está comenzando, y sin importar las distancias, las circunstancias, ni quien sea el que lo vea, que pueda ser de bendición, que pueda ser de provecho. Señor, te rogamos a ti, tú que todo lo ves, que estás con nuestros hermanos en Chile, en Costa Rica, acá en Argentina. Señor, imploramos que tú bendigas a cada uno de los oyentes. Desde ya, gracias, Señor, porque estamos llegando a este octavo culto y, Señor, por tu gracia hemos hecho todo lo anterior y vamos a seguir creciendo en tanto tu gracia esté con nosotros. Gracias, Señor, por todas estas cosas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito sea el Señor, y damos comienzo a este culto con nuestras oraciones y alabanzas para el Señor. El pastor, Dios le bendiga. Me alegra saber que están honrando al Señor ahí en el culto virtual. Así que, bueno, yo voy a cantar una alabanza con el fin de poder bendecir al Señor y también darles un abrazo desde aquí, desde Chile. Y así que este es el corito que preparé. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste al mundo pecador con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado más alto lugar. Cuando amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero enaltecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey.
solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre grande. Tu nombre por siempre grande. Así que Dios les bendiga. Con esto bendecimos al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a estar compartiendo la lectura bíblica que se encuentra en el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he mandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondré en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Soy yo soldado de Jesús y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, más allá, más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Lucharon otros por la fe, valiente habré de ser. Por mi Señor predicaré, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará.
más allá, en aquella santa Sion. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Levanta tu mirada ahora, no estés triste, oh no, porque abandonas todo así y dices, Dios me olvidó, Él nunca olvida al que llamó. Ahora está contigo aquí. Él cambió tu cautiverio. Reprende al devorador. Levanta tu cabeza ahora. Ven, declara tu victoria y bendición recibirás. Si estás caído, Él te levanta. Si estás llorando, Él te consuela. Si estás oprimido, Él te libera. Él es Dios de ayer y ahora. Proclama, yo soy más que vencedor. Él en su palabra lo prometió. Salta las barreras y atraviesa el abismo. Sal de ese calabozo, sé un ganador. El león de la tribu de Judá entra en la batalla para ganar. Mira, tu enemigo ya lo derrotó. Tú eres libre y puedes volar. Vuela ahora en las alas del viento, pues la victoria es tuya, es tuya, es tuya, es tuya, es tuya. La victoria es tuya. Si estás caído, Él te levanta. Si estás llorando, Él te consuela. Si estás oprimido, Él te libera. Él es Dios de ayer y ahora. Proclama, yo soy más que vencedor. Él en su palabra lo prometió. Salta las barreras y atraviesa el abismo. Sal de ese calabozo, sé un ganador. El león de la tribu de Judá entra en la batalla para ganar. Mira, tu enemigo ya lo derrotó. Tú eres libre y puedes volar. Vuela ahora en las alas del viento, pues la victoria es tuya, es tuya, es tuya, es tuya, es tuya. La victoria es tuya. Dios me mandó a decirte, basta ya de sufrir. Levántate ahora. Mira al frente y dale gloria.
Hola, ¿cómo están mis queridos hermanos? Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y estamos en este pequeño espacio para compartirles un punto más acerca de nuestra declaración de fe. En nuestro primer momento estuvimos viendo qué es lo que creemos con respecto a las Sagradas Escrituras. En el segundo punto, acerca de qué es lo que creemos como congregación sobre Dios el Padre. Y en este tercer punto vamos a estar compartiendo qué es lo que dice nuestra declaración de fe con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Creemos en Jesucristo como Hijo de Dios Padre, verdadero hombre y verdadero Dios, concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, y a quien, según las Escrituras, le ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra, y que está a la diestra de Dios el Padre, colocado sobre todo principado y potestad, potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y que todas las cosas están debajo de sus pies, y que Él es la cabeza de la Iglesia. Él es nuestro Señor, Salvador y Redentor, que murió crucificado, pero que resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos. Él es nuestro intercesor entre Dios y los hombres. Él mismo, en su cuerpo glorificado, regresará para arrebatar a su Iglesia, y luego del período de la gran tribulación se manifestará visiblemente a todo el mundo, a lo cual llamamos la segunda venida en gloria y majestad. Él mismo reinará sobre la tierra 1000 años. Mis queridos hermanos, este es nuestro tercer punto acerca de nuestra declaración de fe. Que Dios les bendiga y sigan compartiendo de este culto virtual. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Vamos a estar orando la necesidad de nuestro país, por los gobernantes, así mismo por nuestra ciudad, nuestro barrio. Amén. Lo hacemos en el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, ante tu presencia, para aclamarte, para pedirte, Señor de los cielos, porque necesitamos de ti. Gracias, Dios mío, porque podemos hacerlo, Señor, sabiendo, Dios mío, de que tú nos respondes, de que tú estás a nuestro favor, que tú estás con nosotros. En primer lugar, te pido por nuestro barrio, Señor de los cielos, que tú, Señor, bendiga, Dios mío, a cada uno, Dios mío, de mis vecinos, de nuestros vecinos, de los hermanos. Padre Santo, amado Dios, que tú seas, Dios mío, Señor, respaldador, que tú, Dios mío, Señor, aclare las mentes, Dios mío, de las personas. Te pido por todo Bahía Blanca, Padre Santo, amado Dios, por las iglesias, por los pastores, Padre Santo, que tú, Dios mío, fortalezca, Señor de los cielos, en estos tiempos, Padre mío, lindo para orar, para clamar, Dios mío, para poder tratar contigo, Señor de los cielos, para poder reflexionar, para volver a ti, mi Dios amado, porque tú eres la única salida, Señor de los cielos. Que todo Bahía Blanca, Dios mío, Señor de los cielos, esté ante tus pies, mi Dios amado. Bendice, Dios mío, Jesús del cielo, a tu pueblo. Bendice a aquellos pastores, hermanos, niños que están orando, Señor de los cielos, por cada necesidad, Señor Jesús del cielo. En nuestro Bahía Blanca yo te pido, Dios mío, Señor de los cielos, por los médicos, por las enfermeras, te pido, Dios mío, Señor de los cielos, por cada uno, Dios mío, Señor, que atienden en los hospitales, aquellos, Dios mío, Padre Santo, que ayudan a la gente, Jesús del cielo, aquellas personas, Dios mío, Señor, que están, Dios mío, ayudando a la gente necesitada, aquella gente que necesita, que están, Dios mío, en desamparo. Te pido, Dios mío, por los niños, por los jóvenes, te pido por las mujeres, por los adultos, por los abuelos. Te pido, Dios mío, por aquellas personas que no tienen nada, Dios mío, y se están, Dios mío, colaborando, pidiendo cosas, Señor de los cielos, que no sea, Dios mío, que llegue a las manos necesarias, las manos que lo necesitan, Jesús, a las personas, Padre Santo. Te pido por nuestro país, te pido, Dios mío, por el presidente, por las personas que lo rodean, las personas que le guían, Señor de los cielos, de donde salen las decisiones, Dios mío, Padre querido, amado Dios, Padre Santo, que tú, Dios mío, le dé a la fortaleza, el poder entender y comprender, Padre Santo, que tú eres el único, Dios mío, el dueño de nuestras vidas, el dueño de todo, Padre Santo, tú tienes la última palabra. Yo te pido a ti misericordia, Padre Santo, por todo, Dios mío, esto es mundial. El mundo entero, Dios mío, pueda darse cuenta que hay uno solo que gobierna el mundo, Padre Santo. Gracias, Dios mío, porque tú eres bueno, porque tú eres real. Fortalece, Dios mío, a aquellos que están orando, a aquellos que están clamando en diferentes países, Padre mío, en diferentes lugares, Señor de los cielos. Gracias, Dios mío, porque lo podemos hacer, Padre Santo. Bendice, Dios mío, a mi iglesia, bendice a mis pastores, a mis hermanas, a mis hermanos, a todos, Señor de los cielos. Padre Santo, ayúdalo, Dios mío, a seguir orando, clamando, Jesús del cielo, para ponerse fuerte, Dios mío, Padre, en ti, Jesús.
Gracias, Dios mío, por todo y los dejo en tus manos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Hola mis hermanos, que el Señor les bendiga. En esta tarde quiero compartir con ustedes una hermosa reflexión. Esta reflexión tiene por título Confiaba en su Padre. Unos turistas que llegaron a las montañas de Escocia venían con un propósito, tomar unos huevos que estaban en un nido. Pero este nido no estaba en cualquier lugar. Este nido estaba en un lugar prácticamente inaccesible, frente al precipicio. Buscaron en las cercanías del lugar a alguien que pudiera realizar este trabajo y encontraron a un muchacho. Hablaron con él, le explicaron de qué se trataba la labor y le dijeron que para poder realizar esta tarea ellos atarían una soga a su cuerpo y ellos sostendrían desde arriba para que él pudiera traerle los huevos. La verdad que el muchacho, al no conocer a estas personas, no confió en ellos y les dijo que no lo haría. Ellos insistían, hasta le ofrecieron más dinero para que pudiera ayudarles. Pero la verdad era que él no lo haría. No podía confiar en ellos. Pero luego de pensarlo un poco y de tanta insistencia de aquellos hombres, al final les dijo, sí lo haré. Los turistas quedaron sorprendidos y emocionados. Pero él les dijo, sí lo haré, pero con una condición. La condición es que la persona que sostenga la cuerda sea mi padre. La verdad que este joven estaba haciendo lo que realmente todos nosotros hacemos. Nosotros no confiamos a primera de alguien, sino que la confianza toma tiempo, toma años. Es algo que uno está haciendo todos los días para poder conocer a esa persona y confiar en aquella. Este joven de la historia podía confiar plenamente en su padre, porque lo conocía, sabía lo que el papá estaría dispuesto a hacer para ayudarlo. Yo, la verdad es que llevo ya muchos años de mi vida confiando en Dios. Y todos los días vuelvo a poner mi confianza en Él, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo difícil o lo fácil que pueda estar ocurriendo en mi vida. Pero he decidido poner mi confianza en Dios. He decidido confiar, al igual que este joven, que el único que me puede ayudar y sostener es mi Padre Celestial. Y la palabra del Señor dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. La verdad que al poner nuestra confianza como hombres, somos felices, somos bienaventurados, somos dichosos. Y quiero hacerle la pregunta a usted. ¿Usted en quién ha puesto su confianza? En estos tiempos, ¿en quién ha puesto su confianza? ¿En quién ha depositado todo lo que usted tiene para poder confiar? Espero que la respuesta sea en Dios, en este Dios maravilloso, en este Dios que sustenta, que nos abriga, que nos alienta. Así que el Señor les bendiga y que esta pequeña reflexión pueda servirnos para pensar en quién estamos confiando. Que el Señor les bendiga. Mis hermanos, estamos en el canal 316 y EPI Producciones, un canal virtual para una vida virtuosa. Queremos invitarle a que pueda suscribirse a este canal tocando también en la campanita para que le lleguen los avisos de los nuevos videos, nuevos cultos. Mis hermanos, tenemos muchas listas de reproducciones de estudios de diferentes libros, Levítico, Efesios, Romanos, Juan. Tenemos muchas cosas con las que queremos bendecirle, mucho material que se ha hecho, que se ha estudiado, mis hermanos, y queremos que les lleguen estos videos, queremos que ustedes los puedan reproducir para que les sea de provecho. Mis hermanos, y a cada uno de los que nos escuchan, pueden que hayan más de uno que no conozca la palabra de Dios y en este culto pueda tener la gran bendición de ser abiertos sus ojos a través de la exposición de la palabra. Escuche a cada uno de los hermanos, le invitamos a que escuche a cada uno de los que no conoce todavía al Señor. Pedimos que escuchen, porque el Señor puede hablar a sus vidas y cambiar sus vidas. Ahora viene un momento en el que Dios, al exponer su palabra a través de nuestro pastor Mauricio, en este caso, nos va a mostrar verdades bíblicas. Y necesitamos, con urgencia, en este momento de caos y de desorden y de pandemia y de un montón de contextos complicados, necesitamos palabra de Dios. Donde el mundo se turba es porque no conocen la palabra de Dios. Pero cuando los hijos de Dios tenemos la palabra cerca de nuestro corazón,
Y mi oyente, mi amigo, si no conoce la palabra de Dios, usted puede tener paz en medio de toda esta tormenta, solamente por la palabra de Dios. Por eso queremos invitarles a cada uno de los que vamos a estar escuchando a que oremos juntos. Señor, te pedimos para que nos ayudes. Este espacio, este momento donde se va a exponer tu palabra, imploramos que tu gracia esté bendiciendo a cada uno de los que tengan el oído presto para escuchar. Señor, bendice a cada uno de los corazones que tienen tierra fértil, para que tu palabra, cual semilla, pueda brotar en sus corazones y dar fruto a su tiempo. Señor, ayúdanos a aprender de ti, a aprender de Jesucristo. Señor, cambia nuestra vida a través de tu palabra, del mensaje que quieras compartir con nosotros en esta noche. Señor, queremos tener el corazón que tú quieres, un corazón abierto, un corazón dispuesto a escuchar para obedecer. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad. Te lo damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Pero muy buenas tardes, buenas noches, mis queridos hermanos y amigos. El Señor les bendiga. Tenemos la bendición y la oportunidad de una vez más estar compartiendo la palabra del Señor, este mensaje maravilloso. Y una de las últimas predicaciones que estuvimos viendo, toda una serie, que aprovecho de decirles que están en el canal 316, el canal de IEPI Producciones en YouTube. Hay un listado de reproducción allí, entre otros más, entre varios, que se llama Levítico. Usted puede allí abrir ese listado de reproducción y va a tener acceso a muchísimas predicaciones justamente de este maravilloso libro, este libro de la santidad. Como es toda una serie, para que usted, si se ha perdido las predicaciones anteriores, pueda más o menos tomar el hilo de lo que veníamos hablando, ¿cierto? Porque estas son predicaciones que vienen encadenadas. Vamos a leer en este caso, según corresponde, ¿cierto? A donde lo dejamos la vez anterior, Levítico capítulo 23, versículo 27 en adelante. Vamos a hablar de la sexta fiesta levítica, de acuerdo al calendario que Dios le dio al pueblo de Israel. Levítico capítulo 23, versículo 27, dice la palabra del Señor. A los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Vamos a hablar entonces de esta sexta fiesta levítica, que es el día de la expiación, más conocido, ¿cierto?, en sus palabras hebreas como el Yom Kippur, el día de la expiación o el día del perdón. Anteriormente, si usted va a la lista de reproducción, va a encontrar que ya vimos la primera fiesta judía, que es la fiesta de la Pascua, la segunda fiesta judía, que es la fiesta de los panes sin levadura, que empieza al día siguiente de la Pascua, la tercera fiesta, que estaría dentro de la fiesta de los panes sin levadura, que es el día de las primicias, ¿sí? La fiesta de las primicias. La cuarta Pascua, ya avanzando unos 50 días más adelante, será el día de Pentecostés o de la semana, según se lo describe en el Antiguo Testamento, porque la palabra Pentecostés es una palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para la misma fiesta, ¿sí? La fiesta de las semanas en el Antiguo o Pentecostés en el Nuevo. Después, la última predicación que vimos fue justamente la fiesta anterior, la quinta fiesta, que es la fiesta de las trompetas. Y en esta ocasión vamos a la sexta fiesta judía, que es el día de la expiación, y nos quedaría por último, dentro de este bloque de las 7 fiestas judías, las 7 fiestas levíticas, la fiesta de tabernáculos o Sukkot, según su nombre en hebreo. Y venimos diciendo nosotros que cada una de estas fiestas, en primer lugar, son las fiestas del Señor, no son específicamente unas fiestas de Israel.
Quiere decir que las fiestas son de Jehová, las fiestas son del Señor. Dios las instituyó para que el pueblo las celebrara. Estas no son fiestas instituidas por la nación de Israel. No es como, por ejemplo, la fiesta de Purim, que figura y que consta en el libro de Esther, en el cual los israelitas, Mardoqueo, Esther, son los que establecen la fiesta. No, estas son fiestas que Dios ha establecido, y las que Dios estableció son 7 fiestas. Y estas 7 fiestas, también venimos diciendo, tienen que ver con acontecimientos proféticos que han ocurrido a lo largo de la historia. Dijimos también que la primera fiesta, que es la Pascua, tiene su cumplimiento, por supuesto, en Jesucristo y la cruz del Calvario, porque Él es nuestra Pascua. Él es aquel que hace posible que nuestros pecados sean perdonados pasando por alto, Pesaj, eso es la palabra Pascua, ¿cierto? Pasar por alto. Entonces, la Pascua tiene su cumplimiento en Jesucristo en la cruz del Calvario. La segunda fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, también tiene su cumplimiento en Jesucristo, porque Él es el pan aprobado. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Él es el pan, como dice el Señor en la última cena, el pan que es partido y que nos es entregado para que nosotros participemos de él. Un pan de cebada, un pan sin levadura, un pan sin pecado, un pan no contaminado. Porque eso nos habla de la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo. La tercera fiesta, que coincide con la resurrección, es justamente la fiesta de las primicias, en donde Pablo nos va a decir que Jesucristo, primicias de los que durmieron, es hecho. Entonces, todas las fiestas tienen un cumplimiento en Jesucristo. La tercera fiesta nos habla de la resurrección de Jesucristo. La cuarta fiesta nos habla de Jesucristo como el dador del Espíritu Santo, el día que nació la iglesia, precisamente en la fiesta de Pentecostés. Estas fiestas se han cumplido hasta ahora. Es decir, nosotros vemos su cumplimiento histórico, miramos hacia atrás y vemos que efectivamente así las cosas sucedieron. Entonces, las fiestas nos van presentando cuadros proféticos que tienen su cumplimiento en Jesucristo. La fiesta que está por cumplirse, o que debería, siguiendo con esa cronología que debería cumplirse, es justamente la fiesta de las trompetas. Y dijimos, aparentemente, ¿cierto?, la fiesta de las trompetas tiene que ver con el rapto de la iglesia. Es decir, que proféticamente estamos esperando el cumplimiento de la quinta fiesta levítica, que es el rapto de la iglesia. Esta fiesta de las trompetas, en donde en el día que nadie sabe, en la hora que nadie conoce, al sonar la trompeta, bueno, el Señor descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿cierto? Y luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados y seremos arrebatados. Entonces, la fiesta de las trompetas nos estaría hablando del rapto de la iglesia. La pregunta sería, ¿de qué nos estaría hablando esta fiesta, el día de la expiación? Pues el acontecimiento luego del rapto de la iglesia es precisamente la gran tribulación. Por lo tanto, pensamos, entendemos, creemos, suponemos a la luz de la Escritura y a la luz de lo que se viene cumpliendo ya proféticamente en Cristo, que el día de la expiación está relacionado justamente con la gran tribulación. Y si nos adelantamos, lógicamente, la última fiesta, la séptima fiesta judía, que lo dejaremos para una próxima predicación, que es la fiesta de los tabernáculos, tiene que ver entonces con el reino milenial, y hallarán su cumplimiento en Cristo, con Jesucristo hecho tabernáculo, porque así lo plantea Juan en su evangelio, ¿no? Y aquel verbo fue hecho carne, es decir, se hizo tabernáculo y habitó entre nosotros. Podríamos de allí, de ese texto, tomar una palabra así un poquito inventada, se tabernaculizó. El Hijo de Dios se hizo tabernáculo y habitó entre nosotros. Bueno, en el reino milenial, Jesucristo, él mismo, la misma persona con cuerpo glorificado, como ahora está a la diestra del Padre, cuando él regrese, ¿cierto?, él va a estar viviendo en medio de su pueblo. Y eso dará inicio, por supuesto, al reino milenial en el cual nosotros creemos y esperamos, por supuesto, anhelamos. Entonces, pero yendo a nuestro pasaje en cuestión, el día de la expiación, el Yom Kippur, que aquí acabamos de leer en Levítico 23, versículos 27 hasta el 32, tiene que ver justamente con la gran tribulación, ¿no?
Esta fiesta es, como dijimos, la sexta fiesta judía y tendría cumplimiento este año. No estamos diciendo que este año va a suceder, no, tenga cuidado con eso. Nosotros no estamos poniendo fecha en ningún momento a la venida del Señor, sino que estamos diciendo que tiene relación con esta fiesta, ¿sí? Pero en este año, simplemente como dato nada más, el Yom Kippur estaría cayendo el 28 de septiembre del 2020. Entonces el pueblo judío va a celebrar como cada año el Día de la Expiación, el Día del Perdón, el 28 de septiembre de este año. Y según el calendario judío, eso sería el día 10º del mes séptimo, ¿sí? De acuerdo al calendario judío, recuerde que no coincide con nuestro calendario occidental, ¿cierto? Bien, pero vamos a ver algunas características del Día de la Expiación. Si usted revisa justamente los listados de reproducción en nuestro canal 316 de YEPI Producciones, en la sección allí de Levítico, usted va a encontrar el Día de la Expiación. Son 3 predicaciones. Nosotros hoy las vamos a condensar, ¿cierto? Vamos a hacer un resumen, pero sobre todo vamos a ir haciendo algo que no hicimos en su momento cuando predicamos este pasaje, que es relacionarlo con la gran tribulación, es decir, ¿qué analogías nosotros podemos hacer entre el día de la expiación y la gran tribulación? Porque estamos diciendo que la sexta fiesta judía, el día de la expiación, el día del perdón, tiene que ver o tiene su cumplimiento aparentemente en la gran tribulación. Bueno, ¿qué analogías puede haber entre Levítico 16, que nos explica cómo se realizaba el día de la expiación, el día del perdón, justamente con lo que va a suceder en la gran tribulación de acuerdo a Apocalipsis? Vamos a hacer algunas analogías, por supuesto. Usted se imagina que si uno buscara cada detalle de todo lo que nos dice la Biblia, de los días venideros, de los días futuros, no solo en Apocalipsis, sino en Daniel, en Jeremías, en Isaías, en Ezequiel, en Zacarías, en Malaquías, en Mateo y en tantos otros pasajes, la verdad que estaríamos escribiendo un libro realmente, ¿cierto? Y no haciendo una predicación que más o menos sintetice la idea. Y eso es lo que queremos hacer con la ayuda del Señor en esta ocasión. El día de la expiación, Levítico 16. Entonces ahora acompáñeme unas hojitas antes a Levítico 16. Leo simplemente y voy a ir haciendo algunas pequeñas intervenciones así para compararlas, en algunos casos con el libro de Hebreos, que tiene su cumplimiento espiritual para nosotros como iglesia, y con el libro de Apocalipsis, que tiene su cumplimiento escatológico. Sí. Bien. Levítico 16. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Comenzamos allí con un pasaje realmente interesante. Yo quiero dejar aquí marcado para no perderme, y quiero que me acompañe inmediatamente a Apocalipsis capítulo 15, porque eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir cotejando algunas informaciones que nos da el Levítico con capítulo 15, que estaríamos en plena tribulación. Allí nos dice que, nos acaba de decir que Dios aparecerá allí en el templo en la nube. Aparecerá allí, justamente ha dicho, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Mire lo que nos dice Apocalipsis capítulo 15, versículos 7 y 8. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podría entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Interesante, ¿no? Una cosa interesante que tenemos nosotros en Apocalipsis es que se menciona la iglesia en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, pero a partir del capítulo 4, cuando la iglesia asciende, cuando nosotros entendemos que va a ocurrir el rapto de la iglesia, se va a comenzar en el capítulo 6 el desarrollo de la gran tribulación, y desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 no se vuelve a mencionar la iglesia, sino que se menciona
únicamente a Israel y las naciones. ¿Esto qué quiere decir? Es uno solo, uno de tantos, de los fuertes argumentos que hay o que nosotros consideramos para enseñar de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, sino que la gran tribulación es un trato de Dios específicamente con la nación de Israel y con las naciones gentiles que no han recibido todavía el Evangelio. Y fíjese como el día de la expiación tenía que ver con Israel en el Antiguo Testamento, y en el libro de Apocalipsis nos está hablando del templo, nos está hablando del cielo, nos está hablando del humo, de la gloria que se iba a manifestar, que iba a aparecer. Nos va a hablar del arca en Apocalipsis. Es decir, es como que Apocalipsis nos vuelve a retrotraer a las figuras que se utilizaban en el Antiguo Testamento, pero no a las cosas que tienen que ver con la iglesia. Insisto, Apocalipsis habla de la iglesia en capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, pero de ahí en adelante la iglesia hasta el final del capítulo 19, la iglesia no vuelve a aparecer y se va a hablar exclusivamente de la nación de Israel y de las naciones gentiles, ¿no? Entonces es interesante ver cómo el día de la expiación acá lo que iba a aparecer, la nube, la gloria, la manifestación de Dios, también está allí en el libro de Apocalipsis. Mire el versículo 3. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Usted sabe que Aarón, por supuesto, como primer sumo sacerdote, es un tipo de Jesucristo, es decir, tenemos que ver que detrás de la figura de Aarón lo que la Biblia nos quería hablar y nos quería presentar es al Señor Jesucristo. Y nos dice que Aarón iba a entrar con un becerro para expiación. El becerro, en primer lugar, era un animal caro, es decir, no cualquier simple campesino podía tener un becerro y menos aún para sacrificarlo. Y no era cualquier becerro, sino que tenía que tener todas unas ciertas características, tenía que ser impecable, tenía que ser lo mejor, tenía que tener cierta edad, es decir, era un sacrificio caro. Bueno, eso nos habla también, por supuesto, de Jesucristo. El sacrificio de Jesucristo es un sacrificio absolutamente muy valioso, sumamente valioso para nuestra redención, para nuestra salvación. Y este becerro, este animalito que se iba a ofrecer, ¿cierto? Estoy hablando del Antiguo Testamento, iba a ser para expiar. La palabra expiar en el hebreo es la palabra kapar, kapar con K de kilo, kapar, que significa quitar, cubrir el pecado, ¿cierto? Esa era la idea. Y no solamente se iban a presentar con un becerro, sino también con un carnero para holocausto. Esto tiene que ver con que, en primer lugar, si el pecado no es quitado, si el pecado no era cubierto, si el pecado no era tapado, porque esa es la idea de la palabra capar, cubrir, si el pecado no era cubierto, ya dejaba de estar a la vista de Dios, ya dejaba de irritar a Dios porque estaba allí presente a la vista, sino que se tapaba, se cubría, luego recién la persona podía presentar un holocausto, y el holocausto tiene que ver con la consagración. Es decir, en términos espirituales, un israelita o nosotros hoy como iglesia o cualquier persona que quiera acercarse a Dios no puede acercarse si no es primero por cubrir su pecado a través del sacrificio de Jesucristo. Segundo, recién allí puede consagrar su vida. Es decir, a nuestro Dios no le podemos consagrar una vida pecaminosa. A nuestro Dios no le podemos consagrar una vida en corrupción, en maldad, en perversión, de ninguna manera. Como está escrito, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, Dios no va a aceptar a ninguna persona, a usted, a mí, a nadie sobre este planeta Tierra, ni judío ni no judío, a no ser que en primer lugar su vida sea limpiada, sea expiado el pecado. Y solamente esto que sucedía en el Antiguo Testamento sigue sucediendo hoy y va a seguir sucediendo más adelante, ¿cierto? Es la única manera, a través del sacrificio de Jesucristo, el sacrificio absolutamente valioso, que nuestro pecado puede ser cubierto, puede ser limpiado, puede ser expiado. Una vez que nuestro pecado ha sido limpiado, entonces podemos consagrarnos al Señor. Entonces podemos tener comunión con Él, porque el holocausto tenía que ver con eso. Holocausto literalmente significa todo quemado. Es decir, un animalito se lo quemaba por completo, absolutamente se lo quemaba, y eso significaba la consagración entera. Mi vida y su vida puede ser consagrada a Dios solamente si primero
venimos al sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. Este sacrificio, por supuesto, fue hecho en la cruz del Calvario. Dios no está esperando que usted haga sacrificios. Dios no está esperando que usted dé su vida para ser salvo. Dios no está esperando de que usted derrame su sangre para ser salvo. Y aunque usted derramara su sangre por la causa de Dios o por la causa de Cristo, su sangre es inmunda. Su sangre está contaminada como la mía. Por eso hay que tener cuidado con lo que algunos predicadores dicen, ¿no? Hablan, por ejemplo, de los días de la tribulación, que las personas serán salvas a costa de dar su propia sangre. No, eso es una absoluta herejía, eso es una absoluta mentira, es una falacia. Es decir, en el pasado, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la historia de la Iglesia y en muchos lugares hoy y durante la Gran Tribulación, hay personas que por ser seguidores, por haber creído en el Señor Jesucristo, la persecución va a ser tan intensa, tan feroz que van a ser muertos. Se dice que Isaías fue aserrado, se dice que Pedro fue crucificado al revés, ¿cierto? Cabeza abajo. Pablo fue decapitado. Muchos creyentes en la antigüedad fueron tirados a los leones para que murieran. En la historia del cristianismo, muchas personas fueron atados a una estaca, como William Tyndale, por ejemplo, o como John Hus, y fueron incinerados, fueron quemados en un holocausto, pero nada de eso hizo que esas personas fueran salvas. Es decir, esas personas no fueron salvas por derramar su sangre. Esas personas fueron salvas al igual que usted y al igual que yo y al igual que desde Abel hasta el último que se salve en esta tierra solamente por creer en el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. Es decir, la única sangre que puede salvar es la sangre de Jesucristo. En el Antiguo Testamento era un acto de fe. Los israelitas tenían que ver en ese animalito un acto de fe. Es decir, ellos tenían que entender que ese animalito era inocente y que porque un inocente moría y derramaba su sangre, yo podía ser perdonado. Esa era la lección. Era un acto de fe. No era simplemente un acto ritual. En la Gran Tribulación van a haber muchas personas que van a ser salvadas en esta comparación con el día de la expiación, con la sexta fiesta levítica. Van a haber muchas personas, gloria a Dios, que van a ser salvadas. Y Apocalipsis los dice. En un momento se le pregunta allí a Juan, un anciano le pregunta, ¿quiénes son estos? Estos que están con vestiduras blancas, ¿de dónde han salido? Una multitud innumerable. Juan dice, no lo sé, tú lo sabes, Señor. Y la respuesta es, estos son los que han salido de la gran tribulación. Estos son los que han lavado su ropa en la sangre del Cordero. Es que ese es el único medio de salvación. Nadie en este mundo ha sido salvado si no es solamente a través del sacrificio de Jesucristo. La persecución en los días de la tribulación va a ser tan grande, tan intensa, tan feroz, que muchísimas personas van a perder la vida. Pero van a perderla por haber creído en el Señor Jesucristo. Y habiendo creído en el Señor Jesucristo son salvados. Lamentablemente la persecución, insisto, va a ser tan intensa que muchos van a morir. Pero no es esa muerte violenta que van a sufrir lo que los hace salvos. No, de ninguna manera. Solamente una persona, desde que el mundo es mundo hasta que el mundo se termine, va a ser salvado únicamente por la fe. La salvación es por la gracia de Dios. Es un regalo inmerecido. Usted y yo no lo merecemos, pero lo recibimos por la fe. Nuestra fe la ponemos allí en el sacrificio del Calvario y somos salvos. Los creyentes de la tribulación, esta tribulación que está por venir sobre este mundo, van a ser salvados, pero van a ser salvados exactamente igual que usted y que yo. Igual que fue salvado Abel, por la fe. Igual que fue salvado Noé, por la fe. Igual que fue salvado Abraham, David y todos los hombres y mujeres de Dios a través de la historia de la humanidad, solamente por la fe en el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. Entonces el versículo 3 nos habló allí con qué se iba a presentar, ¿no? Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero, para holocausto. Mire el versículo 4. Se vestirá la túnica santa de lino, sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Normalmente el sumo sacerdote para todo el año tenía vestiduras de galas, es decir, tenía un pectoral, tenía una ropa pomposa, tenía un sombrero grande sobre su cabeza, ¿no? Una mitra
etcétera, etcétera. Pero para el día de la expiación, el sumo sacerdote vestía ropas sencillas, calzoncillos de lino, túnica de lino, un turbante, es decir, una mitra de lino, es decir, una sencillez para entrar en la presencia del Señor, absolutamente sencillo. Mire, cuando Jesucristo vino en su primera venida, nos dice Filipenses en el capítulo 2, que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, Él se despojó de esa gloria, de esa majestad, de las prerrogativas divinas, no de sus atributos, porque Él siempre los conservó, pero del uso, ¿cierto?, del apropiarse o del valerse en esta tierra de sus atributos y de sus cualidades divinas, las cuales siempre conservó, y se presentó como hombre. Es más, Isaías ya lo había preanunciado, dice, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Hay canciones cristianas muy bonitas, ¿cierto?, muy románticas, podríamos llamarle así, ¿no? De que yo pienso que mi Señor era lindo, era hermoso y era bonito y era de ojos azules, y a veces algunas películas nos dan esa imagen. Sin embargo, la Escritura nos dice que cuando Él vino, nadie daba, permítame la expresión, 5 centavos por Él. Es decir, Isaías lo dice claramente, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Es decir, Él no tenía pinta de un gran predicador, no tenía pinta de un gran rabino, no tenía un aspecto con ojos azulados o ojos, no sé, llamativos, o una barba extraordinaria y a Él le crecía el cabello distinto a los demás seres humanos. No, su aspecto y su apariencia física era absolutamente común y corriente. Y nosotros vemos allí, cuando vamos, por ejemplo, al capítulo número 5 de Apocalipsis, antes de que comience la gran tribulación se lo presenta. Y primero se comienza a hablar del león. He aquí el león de la tribu de Judá, cuando un ángel proclama y hace este llamamiento. A ver, ¿quién es digno de tomar el rollo y abrir sus sellos? Aquello que va a desarrollar la gran tribulación. ¿Quién es digno? Y no se halló ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra a nadie digno. Y Juan dice, yo lloraba mucho, dice, porque no había nadie digno. Pero dice, se me acercó una persona y me dijo, no llores, porque aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. ¡Qué maravilla! Es decir, había un león y uno se imagina al león con su melena allí, con su gala, con su pompa, con su fortaleza, ¿cierto? Con su capacidad, el rey de la selva, ¿no? Sin embargo, cuando en el capítulo 5 de Apocalipsis Juan voltea su rostro para mirar al león, dice, yo vi un cordero como sacrificado, como inmolado. Es decir, vi a un cordero. No vi a un león. Se me habló del león, pero yo miré y era un cordero. Y no un cordero cualquiera. Era un cordero macho, era un cordero que estaba en pie, es decir, está vivo, pero era un cordero que tenía las marcas de haber sido sacrificado. Las marcas del degüello, las marcas de justamente el sacrificio del Calvario. Qué maravilla esto, mis hermanos y amigos. Qué maravilla. Porque el sumo sacerdote tenía que presentarse humildemente, aunque las vestiduras de gala, las vestiduras de león de su majestad, como era la vestimenta habitual del sacerdote, le corresponden y son de él y son propias. Dios mismo le había dado. Sin embargo, cuando hizo su tarea de expiación, su tarea para la limpieza de nuestro pecado, y aún allí en Apocalipsis, cuando Él va a recibir el trono, va a recibir el dominio, luego que se desarrolle la gran tribulación y Él trate con el pecado de su pueblo, Él se presenta humildemente. Él se presenta con vestiduras simples, sencillas, vestiduras de santidad, vestiduras de pureza. Más adelante en Apocalipsis, uno de los ángeles va a proclamar, los reinos de este mundo han venido a ser del Señor y de su ungido, nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Él podía presentarse allí directamente cuando va a comenzar la tribulación, como le corresponde, como lo que Él es, su majestad, su grandeza, su realeza, su excelencia, ante quien se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará, Jesucristo es el Señor. Sin embargo, Él se presenta como el Cordero que fue inmolado. Qué maravilloso es esto, ¿no?
Y en el día de la expiación así se presentaba exactamente el sumo sacerdote. Y Jesucristo, dice la Biblia allí en Hebreos en el capítulo 2, es fiel sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Y Él se presenta en el día de la expiación, en el día de la tribulación, porque estamos haciendo esa analogía humildemente, como el Cordero de Dios, como aquel Cordero que no abrió su boca, que fue llevado al matadero por nuestros pecados. Por su pecado, por mi pecado, Él fue llevado al matadero. Él entregó su vida para limpiarnos de nuestras transgresiones, para cubrir nuestro pecado de una vez y para siempre, y para que hoy podamos nosotros tener comunión con nuestro Padre Celestial. Qué maravillosa analogía que estamos viendo aquí con la ayuda del Señor. Mira el versículo 5. Estamos en Levítico capítulo 16. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto, para la limpieza del pecado de la nación. Fíjese que aquí es un tema del sacerdote y es un tema de la nación. En el día de la expiación habían varios actores, ¿no? Pero hay algunos actores bien destacados. El sumo sacerdote, por supuesto, que ya vimos cómo se presentaba humildemente, y aunque después le corresponde, ¿cierto?, tomar el dominio, la gloria, y vamos a ver al final de este pasaje que el sumo sacerdote, una vez hecha la expiación, vuelve a vestirse sus ropas de gala, porque cuando nuestro Señor entra al reino milenial, Él entra como Rey de Reyes y Señor de Señores. En Apocalipsis 19, cuando termina la gran tribulación, cuando termina la expiación, cuando termina la limpieza de su pueblo, cuando termina la limpieza de los hijos de Leví y de los hijos de Israel, Él vuelve, ¿cierto?, con toda gloria, con toda autoridad, como su majestad, como lo que Él es. Pero mientras tanto, cuando empezó esta expiación, Él apareció como cordero. Se lo mencionó como león, pero apareció como cordero. Y cuando vuelve en Apocalipsis 19, lo vemos con todo poder y gran gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Y decimos aquí en el versículo 5 que por la nación, porque esto involucra a un trato de Dios con la nación de Israel, se presentaban 2 machos cabríos, uno para expiación y el otro lo vamos a llamar así para redirección, es decir, como para enviarlo a cierto lugar. Y eso tiene que ver justamente con lo que Dios va a hacer durante la gran tribulación. Atento, por supuesto, a ese detalle. Lo vamos a ver luego. Mire el versículo 6. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Bendito sea el Señor. Hará la reconciliación por sí y por su casa. Ahora, esto es lo que tenía que hacer Aarón en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Porque Aarón, por supuesto, como todo ser humano, es un ser humano pecador, era un sumo sacerdote débil, como dice la Escritura, pero sin embargo veamos qué es lo que dice la Biblia acerca de Jesucristo. Hebreos capítulo 7, estoy buscando aquí en mi Biblia, versículo 26. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Usted, si quiere, me acompaña allí con su Biblia en su casa, ¿no? Dice, hablando de Jesucristo, es decir, en el Antiguo Testamento, Aarón, el sumo sacerdote, tenía que, en primer lugar, en el día de la expiación, purificarse a sí mismo. Primero se purificaba a sí mismo. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de Jesucristo como sumo sacerdote? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley, allá en el Antiguo Testamento, constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto. La Biblia ya en el Antiguo Testamento nos decía, o nos dice en el Salmo 110, que Dios juró y no se arrepentirá, y le dice a Jesucristo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y a eso se refiere el autor de los Hebreos, ¿no? Dios juró, Dios levantó su mano y dijo, Jesucristo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden o la dinastía de Melquisedec. Bien, no según la dinastía o el orden levítico, ¿cierto? A eso se está refiriéndose. Pero vemos que Jesucristo no tuvo que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como sí lo tenía que hacer Aarón. Acá encontramos una grandísima diferencia entre uno y otro.
Sigamos compartiendo. Mire lo que dice el versículo 8. Y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y para enviarlo a Azazel al desierto. Amén. Hasta ahí está esta lectura, ¿cierto? Uno por Jehová y otro por Azazel. Básicamente acá, cuando Aarón ya había hecho un sacrificio por sí mismo y por su propia familia, cosa que Jesucristo, ya vimos, no necesitó hacer, porque Él era, es y será sin pecado, impecable. Nosotros creemos y enseñamos la impecabilidad de Jesucristo. Su nacimiento virginal, su impecabilidad, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Eso lo diferencia de Aarón. Pero dice que luego traían 2 machos cabríos, es decir, dos cabras, dos chivos machos, 2 chivos machos que eran iguales en tamaño, en color, en edad, en las características físicas, es decir, daba lo mismo uno que el otro. Se buscaban, digamos, casi 2 mellizos de machitos de chivo y se echaban suerte, es decir, bueno, veamos la suerte para uno, para otro. Bueno, había uno que le tocaba la suerte para el Señor, para Jehová, y ese se lo sacrificaba. Ese iba a expiación por el pecado del pueblo. Pero el otro machito de chivo, el otro macho cabrío, le tocaba la suerte para Azazel y era enviado al desierto. ¿Qué es Azazel? Bueno, algunos comentaristas nos dicen que Azazel, en la mente hebrea, era todo aquello que es opuesto a Jehová, es decir, lo contrario, lo opuesto, lo que se opone al Señor. Para nuestra mente ya occidental, el diablo. Ahora, todo es parte del mismo ritual, todo es parte del mismo sacrificio, de la misma ofrenda, pero esto nos plantea las 2 cuestiones o las 2 caras de la misma moneda, las 2 caras del pecado. Por un lado, el pecado tiene que ser expiado, es decir, para que yo sea perdonado, mi pecado tiene que ser expiado. Es decir, Jesucristo muere y derrama su sangre para que yo sea limpiado de mis pecados. Pero la otra cara de la moneda es que Dios ha echado, ha alejado a lo profundo de la mar, ha redirigido mis pecados a un lugar de olvido, a Azazel, es decir, al diablo. A ver, ¿cómo lo pudiéramos explicar de una mejor manera? Una vez predicando de este pasaje, le decía a unos hermanos, es como cuando usted en su casa tiene la bolsa de residuos. Usted en su casa saca las bolsas de residuos. Yo también en mi casa. Mi esposa siempre me recuerda sacar la bolsa con los residuos. Bien. Y resulta que tenemos un vecino enfrente que no tiene su canasto propio de allí de basura. Y un día en la mañana uno sale, usted sale de su casa, yo salgo de mi casa y resulta que mi canasto, yo no saqué la basura, nadie en mi casa ha sacado la basura y el canasto de nuestra basura está lleno. Alguien depositó la basura allí, esa basura no es mía. Y entonces usted mira para la vereda de enfrente, mira a su alrededor y ya sabe cuál es el vecino que no tiene canasto de basura. ¿Qué es lo que entendemos? Entendemos que el vecino, aprovechándose o valiéndose de la oscuridad, cuando nadie lo veía, tarde ya, cuando todos reposábamos tranquilamente en nuestros hogares, él sacó su propia bolsa de basura, que es de él, le pertenece a él, son los desechos de él, y los trajo para acá, y los dejó en nuestra vereda. Y los dejó no solamente en nuestra vereda, sino en nuestro propio canasto. ¿Qué hacemos? ¿O qué haríamos? ¿O qué hemos hecho más de alguna vez? Es tomar esa bolsa de residuo, cruzarnos a la vereda de enfrente y depositarla en su puerta, allí en su vereda, como diciendo, esto es tuyo. Esta basura, esta suciedad es la que te corresponde porque tú la trajiste. Es simplemente una parábola que estoy haciendo, una comparación. Aquí lo que se le está diciendo a Azazel, que está representando a Satanás, es decir, esta suciedad, el pecado, esta bolsa de inmundicia, esta bolsa de residuos, tú la trajiste, te pertenece a ti, esto es tuyo. Por lo tanto, la otra cara de la moneda del perdón de nuestros pecados es, toma, esta suciedad te corresponde a ti. Donde estás tú, tiene que estar esta suciedad. Donde estás tú, tiene que estar esta bolsa de inmundicia y de residuos, porque Él la trajo.
Satanás fue el que se rebeló en el cielo. Él ensució el cielo, créame, porque el pecado ha afectado el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por eso la tierra, los cielos van a ser deshechos, fundidos, y va a ser todo nuevamente purificado, todo hecho a nuevo, creemos nosotros. Todo absolutamente nuevo, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué? Porque este cielo, esta tierra, este mar están contaminados por el pecado. Satanás se rebeló en el cielo en la misma presencia de Dios. El cielo, el trono, fue afectado por el pecado. Sí, créame, porque allí hubo pecado. Satanás es el creador del pecado. En la tierra, Satanás tentó a Eva y el hombre también siguiendo, cierto, no siendo engañado, dice la Escritura, también le dieron lugar al pecado y la tierra fue maldita por causa del pecado del hombre. Lo que hoy estamos viviendo son las consecuencias del pecado. Es decir, el pecado afectó al cielo, el pecado afectó a la tierra, el pecado afectó a la creación, el pecado afectó a los animales. Cuando se produzca el reino milenial, los animales van a volver a ser como lo eran en el principio, en el huerto del Edén. El cocodrilo era vegetariano. ¿No me cree? Lea Génesis 1, versículo 30. El cocodrilo era vegetariano, el león era vegetariano, el tigre era vegetariano. No habían animales carnívoros. Por eso cuando entraron al arca de Noé, muchos se preguntan, ¿y cómo hizo Dios con el león para que no se comiera la cebra en el arca de Noé? Los animales no eran carnívoros. ¿No me cree? Lea, por favor, Génesis capítulo 1. Ya en el primer capítulo del Génesis está escrito esto. Capítulo 1, versículo 30. Un pequeño paréntesis. Hace un poco tiempo atrás leí una noticia de científicos de la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos. Encontraron fósiles de cocodrilo cuyas muelas, cuyos dientes indican que no eran carnívoros, quieren decir, eran vegetarianos, perdón, no me salía la palabra, eran vegetarianos. Es decir, científicos de la Universidad de Berkeley encontraron fósiles de cocodrilos que afirman, por el tipo de dentadura que tienen, que los cocodrilos primitivos eran vegetarianos. La Biblia dice que eran vegetarianos. Había que simplemente leer la Biblia. Lo vuelvo a reiterar, Génesis capítulo 1, versículo 30, allí nos dice que los animales en el principio todos eran vegetarianos. Por eso cuando venga el reino milenial, la Biblia dice, por ejemplo en el libro de Isaías, el león comerá paja como el buey. Es que el león al principio era vegetariano, el león no se quería comer al buey, ni a la cebra, ni a la gacela, no. El león no hacía eso. En el arca de Noé, el león era vegetariano. Después que se abrieron las puertas del arca, Dios le permitió al hombre comer carne y también algunos animales se volvieron carnívoros, Dios lo permitió. Pero hasta antes que salieran del arca, todos eran vegetarianos, incluyendo Noé y su familia, absolutamente. Bien, cerrado ese paréntesis, ¿cierto? Entonces decimos acerca de estas cosas, ¿no? Que se le remite a Azazel, a Satanás, lo que le corresponde a él, lo que es de él, esta suciedad, esta inmundicia, esta porquería, este pecado, él lo introdujo. En el hombre, en la humanidad, a través del engaño. Pero él, si hay algo que Satanás ha creado, solamente él ha creado el pecado, la maldad. Porque Dios, cuando creó todas las cosas, dice la Biblia que él vio que era bueno y bueno en gran manera. Es decir, Dios no es autor del pecado, Satanás es autor del pecado. Y lo ha introducido, ¿cierto?, a la humanidad, lo ha introducido a la tierra. Entonces, eso es lo que pasaba allí y esto es lo que vamos a ver nosotros que le va a pasar justamente durante la gran tribulación, porque estamos haciendo esa analogía. Durante la gran tribulación, la nación de Israel, el mundo, pero sobre todo la nación de Israel, va a ser limpiado de su pecado, va a haber una expiación. Por eso habían dos machitos cabríos. Uno era para la limpieza y el otro era para tomar los pecados y arrojarlos allá lejos, donde Dios no va a tener memoria. Con razón hay tantas palabras y profecías en el Antiguo Testamento que nos dicen esto. Y alejaré tus rebeliones y quitaré de ti y las arrojaré en lo profundo del mar para nunca más tener memoria de ellas. Y servirán a Dios en juicio, en justicia, en santidad, etcétera, etcétera. Es decir, hay tantas profecías en el Antiguo Testamento que nos hablan de estas cosas. Es porque son las dos caras de la moneda. Por un lado, Dios perdona nuestro pecado, nos limpia, eso es la expiación. Pero por otro lado, nuestros pecados los sepulta en lo profundo del mar. Tanto como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y eso es lo que va a hacer Dios con su pueblo.
Nos dice allí en Malaquías que a los hijos de Leví los afinará, los limpiará, los pulirá como a plata. Esto está en el libro de Malaquías, allí en el capítulo 3. Es decir, esta obra sumo sacerdotal del día de la expiación, Dios la va a aplicar, Jesucristo la va a aplicar específicamente en esos días sobre la nación de Israel. Esto era un recordatorio. Espiritualmente para nosotros como iglesia, como creyentes, claro, ya ha tenido una aplicación, pero esto tiene un cumplimiento todavía profético. El día de la expiación es el día de la gran tribulación, donde Dios va a estar tratando con el pecado de su pueblo, va a estar haciendo volver el corazón de los padres sobre los hijos, de los hijos sobre los padres. Él va a derramar su espíritu sobre toda carne, los limpiará, los pulirá, los perfeccionará, los santificará y alejará de ellos, quitará el pecado y ya no habrá más memoria en sus bocas y en sus corazones de los ídolos. Todo eso habrá sido cosa pasada. Tantas profecías, no podemos detenernos, pero en el Antiguo Testamento está lleno de estas enseñanzas. Qué maravilloso, ¿no? ¿Cómo se relaciona Apocalipsis y el día de la expiación? De eso estamos hablando nosotros. Mire lo que dice el versículo 12 aquí de Levítico. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Gloria al Señor. En el día de la expiación había mucho incienso, mucho humo allí en el lugar santísimo, allí donde estaba el arca, donde estaban las tablas de la ley, donde estaba el propiciatorio, que era la tapa, la cubierta del arca. Ahora, mire lo que dice Apocalipsis en el capítulo 8, porque esto también lo hallamos aquí. Apocalipsis capítulo 8, en medio de la gran tribulación, ya desarrollándose la tribulación que empieza en el capítulo 6 de Apocalipsis, mire lo que dice ya el capítulo 8 de Apocalipsis, versículos 1 al 5. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, escuche, el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Se da cuenta? En el día de la expiación el sumo sacerdote entraba al altar, había mucho humo, había intercesión, era para que no muera. Aquí también es lo que está sucediendo en Apocalipsis. Cómo el día de la expiación tiene su cumplimiento específicamente dentro de la gran tribulación. Veamos el versículo 16 entonces. Así purificará el santuario, 16 de Levítico 16, ¿no? Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. ¿Escuchó eso? Tal vez a usted le sonó fuerte lo que yo dije, que el cielo había sido afectado por el pecado. Acá se nos dice en el Antiguo Testamento que el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo había sido afectado por las impurezas del pecado de Israel. Es decir, lo que estaba aquí sobre la tierra era afectado por el pecado, pero lo que estaba aquí sobre la tierra es una copia de lo verdadero en el cielo. Veamos lo que dice la Biblia acerca del cielo, ahora, en este caso, ¿no? Hebreos capítulo 9, vamos a la carta a los Hebreos. ¿Qué recorrida nos estamos haciendo, mis hermanos y amigos, por las Sagradas Escrituras? Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 14, mire lo que dice la Escritura. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, como en el Antiguo Testamento, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, es decir, el cielo,
habiendo obtenido eterna redención. Habiendo obtenido eterna redención. Mire el versículo 24. 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, es decir, el de Aarón allá, en el Antiguo Testamento, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Mira el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El versículo 23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. ¿Por qué fuesen purificadas así? Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Allí en ese versículo 23 de Hebreos 9 nos está recordando, las cosas aquí terrenales, el santuario de Aarón, fueron purificados con sangre de becerros, de machos cabríos. Pero el santuario celestial fue purificado por la sangre de Jesucristo. ¿Se da cuenta? El pecado afectó absolutamente a todo, al cielo, la tierra, el mar. Toda la creación fue afectada por el pecado. Y todo va a ser purificado, y todo es purificado solamente a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Qué cosas maravillosas que estamos viendo aquí. Pero no quiero cerrar la Biblia, sí, la cerré, ¿no? Pero bueno, discúlpeme. Volvemos a Apocalipsis, en el capítulo 11, versículos 18 y 19. Mire lo que dice. Capítulo 11, versículos 18 y 19. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto, y grande granizo. ¿Se da cuenta? Lo que está sucediendo en Levítico 16, el día de la expiación, tiene una analogía prácticamente directa con lo que va a suceder durante la gran tribulación. Templo, Israel, sumos sacerdotes, sacrificios, limpieza del santuario, humo, incensario, gloria, manifestación, limpieza, purificación, apartar el pecado, enviarlo allá a quien le corresponde, es decir, a Satanás. Esta bolsa de residuos, esta inmundicia es tuya, a ti te corresponde, es lo que Dios va a hacer. Mire el versículo 17, estamos en Levítico, versículo 17. Ningún hombre entrará en el tabernáculo de reunión cuando él, es decir, el sumo sacerdote, entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Es decir, nadie podía entrar. Cuando el sumo sacerdote estaba trabajando allí en el día de la expiación, nadie podía entrar a ese lugar. Apocalipsis capítulo 15, versículos 7 y 8. Mire lo que dice aquí la Escritura. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Se da cuenta de lo que está sucediendo? Justamente cuando el sumo sacerdote trabajaba aquí en este lugar, nadie podía actuar, nadie podía intervenir, solamente el sumo sacerdote estaba llevando adelante su tarea de expiación. Y en Apocalipsis vemos exactamente lo mismo. Nos queda muy poquitito. Mire el versículo 20 y el versículo 22 de Levítico. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Acuérdese que todavía quedó un machito vivo. Y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío
y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Vamos a leer ya cerquita del final. Mire lo que dice, por ejemplo, la carta de Judas, porque es interesante lo que nos dice Judas, justo antes de que empiece Apocalipsis, y luego vamos a leer también Apocalipsis. Mire lo que dice la carta de Judas acerca de esto. En el Antiguo Testamento, el machito cabrío que le tocó en suerte a Azazel era enviado vivo al desierto, pero primero Aarón ponía sus manos sobre la cabeza y decir, toda la culpabilidad era puesto sobre ese animalito y se enviaba ya al desierto, a un lugar de precipicios, a un lugar desértico, a un lugar de despeñadero, a un lugar donde tranquilamente se lo podía empujar, si era posible, para que caiga hacia un abismo, para que caiga hacia un pozo, para que caiga hacia un despeñadero específicamente, ¿no? Así como los demonios allí con el endemoniado Gadareno. Cuando entraron en los cerdos por autorización del Señor, ¿a dónde se precipitaron los cerdos? Por un despeñadero y cayeron al mar, cayeron a un foso, cayeron a un precipicio. Eso es lo que nos está diciendo en el endemoniado Gadareno. Eso es lo que se hacía en el Antiguo Testamento, allí en el día de la expiación. Se ponían los pecados, las inmundicias sobre ese animalito, se lo llevaba al desierto, a un lugar específicamente de despeñadero, y allí en lo posible se lo hacía caer. Mire lo que dice el versículo 6 de Judas, que tiene un solo capítulo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esto lo dice la versión Reina Valera 60. En la versión Jubileo 2000 nos dice más o menos así. Y a los ángeles que pecaron los despeñó a un abismo profundo y los ha guardado allí para el día del juicio. Los despeñó. Es lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Los despeñó. Mire lo que va a hacer el Señor justamente con el autor del mal, con el maligno, luego de la gran tribulación. ¿Qué va a hacer? Apocalipsis 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, un pozo, un despeñadero, y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó, lo despeñó en el abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Lo que sucedía en el Antiguo Testamento, el machito cabrío que había quedado vivo, se ponía sobre él la culpabilidad, la pecaminosidad y se lo llevaba allá al desierto, al lugar de despeñadero, y en lo posible se lo arrojaba al vacío. Eso es lo que hizo el Señor, nos dice Judas 6, con los ángeles con cierto grupo de demonios que hicieron ciertos pecados muy específicos, dice, los despeñó en el abismo profundo y los encerró en prisiones eternas de oscuridad, más conocido en griego como tártaro. Esa es la palabra específica para ese lugar. Y aquí nos dice que Satanás, luego de la gran tribulación, también va a ser despeñado a un abismo, porque él es el responsable, él es el que ha introducido el pecado y el Señor va a limpiar a su pueblo, va a limpiar a la tribu de Leví, va a limpiar a las naciones durante la gran tribulación. Los que sobrevivan van a entrar al reino milenial porque el Señor está haciendo esta tarea de purificación. Por último, ya vemos los últimos versículos 23, 24 y 29. 23 y 24 dice: Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, se quitará las vestiduras de linos que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará expiación por sí y por el pueblo. Cuando el Señor Jesucristo termine de trabajar, termine de expiar, termine de tratar con la nación de Israel en la gran tribulación, Él va a volver a tomar las vestiduras de galas. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10. Un chiquitito de paciencia y ya terminamos. Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 18. Dice la palabra del Señor. Versículos 12 al 18. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.
porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Qué maravilloso es lo que Dios ya hizo en nuestros corazones como iglesia, pero lo que va a hacer con la nación de Israel en los días de la gran tribulación, que esta es la analogía con el día de la expiación, este día que viene, el Yom Kippur, el día en que Dios va a limpiar a su pueblo, lo va a limpiar de sus pecados, y sus pecados los va a arrojar allá con quien corresponde, con Satanás en el abismo. Allí los va a arrojar para no tener más memoria de los pecados. Terminamos, versículo 29 de Levítico, último versículo. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo. A los 10 días del mes afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Ninguna obra. Porque el único que obra en ese día es el Señor. ¿Qué le correspondía al pueblo en ese día? ¿Qué hacía el pueblo en el día de la expiación allá en Levítico? Simplemente se lamentaba. Simplemente se lamentaba, se dolía, se afligía, confesaban sus pecados, se volvían en arrepentimiento al Señor, decían, Señor, perdónanos, Señor, límpianos, Señor, purifícanos. Eso es lo que hacía el pueblo. Mire lo que dice Apocalipsis 1:7, último versículo. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, el pueblo judío, y todos los linajes de la tierra, los gentiles, harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Qué maravillosa es la palabra del Señor, mis hermanos. Oh, cantármelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escucharás, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué
Mis hermanos, hemos escuchado palabra de Dios. Ha sido de provecho en tanto hayamos tenido ese corazón abierto que Dios quiere. Prestemos atención a lo que hemos escuchado, a lo que Dios nos ha permitido oír y guardémoslo en el corazón y pongámoslo en práctica en el día a día, mis hermanos. Y cada uno de los que hayan escuchado, tengan la sabiduría de apreciar lo que hemos escuchado de la palabra de Dios. Queremos invitarle a que si usted tiene dudas, si usted tiene alguna pregunta, si usted necesita comunicarse para despejar dudas, le invitamos a que debajo de este video pueda usted comunicarse al número de teléfono que va a aparecer y al correo electrónico. Queremos que usted pueda crecer en todo lo que al Señor concierne. Por eso, desde ya le damos muchas gracias a cada uno de los que estuvieron compartiendo con nosotros. Mis hermanos y mis amigos, que el Señor les bendiga. Este es nuestro 8º culto. Gracias al Señor lo hemos finalizado y siempre con el deseo de que le haya sido de provecho y de bendición. Mis hermanos y cada uno de los que nos escuchan, que el Señor les bendiga y deseamos verle en el próximo culto. Deseamos compartir con usted y que usted nos vea. Para eso, para que usted no se olvide, suscríbase y póngale el clic a la campanita y directamente el recordatorio va a estar. Que el Señor les bendiga.